sindical es ofrecer la fuerza de trabajo de estos afiliados como si fueran trabajadores independientes. Hay que resaltar que este contrato sindical no es una modalidad de contrato de trabajo y este debe constar por escrito. Aquí se pactan unos precios o unos honorarios, pero en ningún caso estos pueden constituirse como un salario. Y las acreencias de estos trabajadores afiliados es responsabilidad única del sindicato contratista y no del empleador o sindicato patronal contratante. Y algunas de las prohibiciones que encontré es que no puede existir una dependencia, una subordinación entre el sindicato contratista y el empleador contratante. Como segundo, ninguna empresa puede utilizar estos contratos sindicales como una forma de intermediación laboral, como lo está diciendo el compañero, para suministrar personal o para desarrollar tareas dentro de la empresa. Y tercero, no puede utilizarse para vincular personal para realizar unas tareas rutinarias o permanentes dentro de la empresa. Ya, profe, es como lo que busqué así como por encimita. Bien, muy bien. Han hecho 2 investigaciones muy buenas y han sacado varios elementos interesantes del contrato sindical. Julián Andrés Rivera. ¿Qué encontraste, Juli? Juli no nos está escuchando, entonces Jimena. Hola, profe, buenos días. Bueno, profe, con el tema del contrato sindical también me quedó una duda y me dio por investigar si eso tenía ventajas y desventajas, aparte después de las críticas que se hacen. Y lo que pude encontrar fue que en Colombia puede variar dependiendo pues del contexto, pero que las más comunes que se pueden presentar, digamos, en las ventajas sería como la protección de los derechos laborales, pues estos permiten a los trabajadores asegurar pues sus condiciones laborales justas y proteger obviamente sus derechos, que aparte de eso también tienen como la negociación colectiva, pues les permite negociar en nombre de todos sus miembros, lo que puede resultar en mejores condiciones de trabajo y los beneficios que les dan. La seguridad laboral, eso le proporciona pues una mayor seguridad para los trabajadores en el ámbito pues de que puedan estar ahí. Y aparte de eso, enmarcaban como 3 ventajas y 3 desventajas. En la otra, ya en las desventajas hablaba como del costo de membresía, que porque dice que es que ser miembro de un sindicato puede implicar el pago de unas cuotas o solo puede ser una desventaja pues para algunos trabajadores. Que además de eso también se pueden presentar pues conflictos laborales, pues si no se llega a un acuerdo entre el sindicato y el empleador, y que la limitación de la flexibilidad pues laboral, porque puede limitar pues al establecer condiciones de trabajo específicas. Entonces estuve como en ese entorno más que todo relacionando y aparte de eso marqué también lo que era el artículo 483 y el 484, que es el del Código Sustantivo del Trabajo, que es donde se establece que el sindicato de trabajadores que se haya firmado un contrato sindical es responsable tanto de las obligaciones directas que se derivan del contrato como del mismo cumplimiento de las obligaciones estipuladas a sus afiliados. Además que cuentan pues con su responsabilidad para que aplican los casos de suspensión de simplemente el contrato según lo previsto por la ley o la convención. Y además de eso, también como que indica mucho de que si no se proporcionan garantías, se entiende que el patrimonio de cada contratante se utilizará para responder a las obligaciones respectivas. Entonces fue más o menos como lo que pude indagar en las ventajas y desventajas ya por las críticas que se les daba. Profe, Julián. profe, ¿me escuchas ahí? Profe, ¿me escucha? Sí, Julián, dale. Bueno, recuerdo que también la clase pasada hablábamos que el origen de esta figura del contrato sindical se remonta pues a los braceros del Magdalena Medio, cuando llegaban estos buques con las mercancías, con las cargas, pero lo que pasaba era que habían pues como tarifas muy desiguales, entonces estos braceros se sindicalizaron en aras pues de cobrar como una tarifa más igual. Pues en principio esto tenía pues como una buena finalidad y el espíritu pues de esta figura era bueno, pero con el tiempo esta figura se desnaturalizó y pues perdió sentido lo que son los sindicatos, porque es que los sindicatos están hechos son para proteger los intereses de los trabajadores, pero hoy en día se utiliza esta figura para proveer de mano de obra a las empresas. Entonces creo que esto desnaturaliza pues lo que es la figura y la finalidad de lo que son los sindicatos.
Muy bien, Julián, algo ahí de historia. Y terminamos con estas intervenciones con Sarita. Sarita. Hola, profe, buenos días. Bueno, pues ya para complementar lo que han mencionado mis compañeros, que me parece que han sido muy claros con esta figura, encontré también información, pues encontré como dos posturas distintas, ¿cierto? Hay una que dice que un contrato sindical no es contrato de trabajo y la otra postura es que sí hay un vínculo laboral. Entonces, pues me pareció muy interesante que para justificar, digamos, que no haya un contrato de trabajo, dicen que son los afiliados a los sindicatos quienes toman la decisión de suscribir ese contrato sindical, que determinan el precio, las condiciones, entonces que hay un aspecto democrático que demuestra que el sindicato no es como tal un jefe, un patrón, sino que es una decisión mayoritaria. Esa es una posición que encontré también en un trabajo de grado y bueno, me parece que es de el profesor Marcel Silva Romero en una ponencia. Y sobre la aceptación del vínculo laboral, pues también se dice que se configura, o sea, simultáneamente en el contrato sindical, un contrato individual del trabajo donde el sindicato pues termina por ser el jefe, en razón de que actúa como contratista, se compromete a ejecutar la labor con respecto al tercero que requiere pues la obra. Y además también asume la responsabilidad de representar a los sindicalistas, pues a los sindicalizados, en caso de controversias en esa ejecución del contrato. Entonces me pareció muy interesante como a partir de qué razones se fundamentan esas posturas de si es o no es un contrato laboral. Así es. Y realmente sobre la figura del contrato sindical, existen, como ustedes, varios de ustedes ya lo resaltaron, muchas posiciones en contra de esta figura, pero también hay que entender que el contrato sindical, por ejemplo, en Medellín, ustedes que están ubicados en Medellín, hay un contrato sindical muy famoso que es el contrato sindical que hay en Leonisa. Leonisa tiene un sindicato que usa un contrato sindical, se llama Sintracontexa, y al interior de Leonisa hay otro sindicato que no tiene contrato sindical. Entonces, imagínense ustedes que ese escenario también es posible, ¿cierto? Entonces, es posible que en una empresa haya un sindicato de los que firman convenciones colectivas, en los que se afilian trabajadores directos de Leonisa, para este caso, y a su vez, Leonisa tiene un contrato sindical con un sindicato que se llama Sintracontexa para que le maquilen, ¿cierto? Y eso tiene dificultades en la práctica, sobre todo por algunas afirmaciones que hacíamos la clase pasada de, bueno, y entonces los sindicatos defienden derechos o los sindicatos proveen mano de obra, porque como ustedes lo han visto en las 5 intervenciones que hicieron sus compañeros y compañeras, el contrato sindical, entonces, en el contrato sindical, perdón, el sindicato termina siendo como una empresa que provee mano de obra a otra empresa a cambio de un contrato comercial, ¿cierto? Y donde no necesariamente se tienen que garantizar derechos laborales. Esto de que no se garantizan derechos laborales tiene que ver con que hay incluso decisiones de la Corte Suprema de Justicia, unas muy viejitas además, en donde la misma Corte dice que en el contrato sindical no hay obligación de reconocer derechos laborales. Eso, por supuesto, es un retroceso, porque incluso para las cooperativas de trabajo asociado, que es otra de las figuras que vamos a ver, ojalá la próxima clase, no importa si son asociados, en el caso de los contratos sindicales se llaman afiliados partícipes, no importa si son afiliados partícipes, el hecho de que tengan la categoría, la connotación ya de trabajadores o trabajadoras implica que sí se les tenga que garantizar como mínimo el Código Sustantivo del Trabajo, que eso es lo que se dice ya para las cooperativas de trabajo asociado, pero aún no se dice para los contratos sindicales, ¿sí? El contrato sindical entonces es una figura que está consagrada en el artículo 482, como también creo que Jimena lo decía, del Código Sustantivo del Trabajo. Es una figura que sigue vigente en nuestro Código Sustantivo del Trabajo, a pesar del comentario que les hice la clase pasada, y es que desde mi punto de vista, la figura del contrato sindical no debería existir en el Código,
puesto que ya existe la figura de creación de sindicatos, de los tipos de sindicatos y de que los sindicatos negocian convenciones colectivas, pero que esta es una figura que se queda como rezago del pasado y yo siento que termina siendo como un guardado, como una estrategia ahí soterrada para salirle al paso a todo esto que hemos hablado de la neoliberalización del trabajo, ¿sí? Y de cómo yo uso otras figuras distintas al contrato de trabajo subordinado y dependiente para hacer lo mismo, pero sin tener las obligaciones que da un contrato de trabajo, ¿sí? Después de expedida la ley 1429 del 2010, en el artículo 63 les comentaba, se prohibió la realización de actividades misionales permanentes. ¿Qué es una actividad misional permanente? ¿A qué les suena a ustedes eso? Cuando uno dice, esa empresa tiene una actividad misional permanente, ¿qué es eso? Profe, esas no son las actividades propias de una empresa. Por ejemplo, una actividad misional, por ejemplo, de una empresa metalmecánica que sea, pues, por ejemplo, eh, eh, el puesto de soldadura, por ejemplo, el hecho de soldar, eso es una actividad misional de la empresa. Así es. Entonces, no podría contratar, pues, terceros para la realización de la misma. Claro. Y entonces yo qué les decía, que la mayor parte de los contratos sindicales en el país están en el sector público de la salud. O sea, ¿qué es más misional permanente que una enfermera en el sector de la salud? Es súper misional permanente. Entonces, lo que está diciendo la ley 1429 del 2010 en su artículo 63 es, vea, si la actividad es misional permanente, ¿cierto? Usted no la puede intermediar a través de cooperativas de trabajo asociado o de otras figuras, que desde mi punto de vista de interpretación, esas otras figuras implicarían también el contrato sindical, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues algo misional permanente de la S. Rafael Uribe Uribe, un hospital, pues son las enfermeras, o es el equipo de laboratorio, o es, digamos, hay un montón de sentencias, jurisprudencia, que la vamos a ver también en esta clase, en donde se han declarado contrato realidad justo porque se está enviando trabajadores a que realicen una actividad, no son una empresa de servicios temporales que lo podrían hacer, sino que son otras figuras, contratos sindicales, cooperativas o demás, y esa actividad es misional permanente, ¿cierto? Entonces, bueno, con relación a lo de misional permanente también hay una discusión fuerte porque si ustedes miran cada vez en el país, por ejemplo, las actividades de vigilancia, las actividades de aseo, incluso lo que tiene que ver con la alimentación, que son lo que la Corte ha dicho que son actividades conexas o complementarias, uno podría decir que son misionales permanentes, pero la verdad es que siempre hay una empresa de vigilancia externa con la que se contrata la vigilancia, siempre hay un proveedor de alimentos con quien se contrata el restaurante de la universidad, del colegio y demás, y siempre hay, incluso en los hospitales, la contratación de aseo con terceros, ¿cierto? Ahí, digamos que hay posiciones divididas entre los académicos que hablan de estos temas de intermediación laboral y legal y de lo que es misional permanente, Julián, para decir que, pues si es el hospital, si es un hospital, por ejemplo, y la labor es de aseo, muchos dirían el aseo es misional permanente del hospital, pero otros dirían no, el aseo es una actividad conexa complementaria que se puede contratar con un tercero y si no es misional permanente, entonces no tendría que contratarla directamente, ¿cierto? En el caso de la vigilancia, no sé, si yo les pregunto a ustedes, Bancolombia de ahí de la calle Colombia en Medellín, que es bien peligroso, ¿será que la vigilancia es misional permanente de un banco en un lugar peligroso o si la vigilancia sigue siendo una actividad conexa complementaria? Entonces, podría haber gente que me diga, pues si el banco está en Suecia y donde no pasa absolutamente nada, en Suiza, perdón, donde no pasa absolutamente nada, pues la vigilancia no es una actividad misional permanente. Pero si pasa, si es en un banco en Colombia, en una calle conocida como peligrosa, pues uno podría pensar que la labor de vigilancia sí es una labor misional permanente del banco. ¿Sí me va a entender? O sea, va a requerir el análisis en concreto desde mi punto de vista.
Ejemplos que nos salen incluso de los talleres. Siempre dicen que todo lo que tiene que ver con alimentos, con proveer alimentos a trabajadores en los lugares de trabajo, esto no es misional permanente, o sea, simplemente se contrata a alguien y provee los alimentos. Pero si es alguien que está en un campo petrolero adentro, en la selva, y allá es donde está contratada la persona que está haciendo los alimentos. Yo diría que eso sí es misional permanente, digamos, porque para poder tener a trabajadores en campo, en labores de exploración, explotación de petróleo, que están aislados, que están lejos, y tú llevas a la o al cocinero, a los cocineros, hasta ese punto del campamento, pues yo diría que en ese caso sí es actividad misional permanente, digamos, es una actividad que sí parece misional, necesaria, que es lo que significa misional a lo que se hace. ¿Por qué estoy haciendo como todo este recuento sobre lo misional? Aunque vamos a ver una serie de sentencias sobre lo misional permanente en las que se declaraban contratos de realidad por parte de las distintas cortes. Porque es esta ley, la 1429, en el artículo 63, la que nos pone a pensar sobre el concepto de lo misional permanente. Creo que es la única, incluso la única norma donde aparece así textual misional permanente, y en donde la norma sale para prohibir que las cooperativas de trabajo asociado sigan enviando personal de enfermería y demás a los hospitales a través de cooperativas. Y ahí la norma dice, no lo siga haciendo porque esas actividades son misionales permanentes. Y en ese caso, siempre que la actividad sea misional permanente, tendría que haber una contratación directa. Digamos, toda esa vuelta para llegar a concluir eso, ¿cierto? En el caso del contrato sindical, creo que es evidente, además porque yo les había dicho, si no estoy mal, la clase pasada, todas las que eran cooperativas de trabajo asociado, que se vieron incursas en esta prohibición, mutaron a ser contratos sindicales, mutaron a ser sindicatos para hacer contratos sindicales, porque recuerden que el contrato sindical es simplemente el instrumento, pero que la figura como tal es sindicato. Listo, vamos a avanzar. Ahora, no sé si ustedes buscando sobre el contrato sindical encontraron que aparte del artículo 482, 483 del Código Sustantivo del Trabajo, aparte de la ley 1429, pues hay un decreto que específicamente intenta regular nuevamente el tema de los contratos sindicales y que es relativamente reciente, que es el decreto 036 del 2016. ¿Sí? Realmente no hace mucho, yo siento que lo que hace este decreto 036 del 2016 en contratos sindicales es que revive la figura del contrato sindical como una apuesta para reemplazar las cooperativas de trabajo asociado en el sector de la salud y seguir intermediando de manera ilegal la fuerza de trabajo del sector de la salud pública sin derechos laborales, pero no dice nada nuevo. Por ejemplo, nada dijo sobre la prohibición del uso de reemplazar las cooperativas de trabajo asociado, sino que repite como varios presupuestos del artículo 482 y 483 del Código Sustantivo del Trabajo, y ya. ¿Quién me levantó una manito? Yo, profe, Sí. yo estaba leyendo sobre ese decreto y Sí. prácticamente lo que se decía sobre él es que él lo que hace es quitarle cada vez más responsabilidades a los verdaderos empleadores, asumiendo pues que todo está en cabeza del sindicato. Así es. Claro, porque como la claridad que se hace, que lo deja también la norma, el Código Sustantivo claro, y es que quien funge como empleador, por ejemplo, para efectos de la seguridad social integral, pues es el sindicato. O sea, es de las normas que yo digo que son esquizofrénicas, ¿cierto? Porque no hay relación laboral, digamos, un afiliado partícipe, que es como se le llama a los que están a través del contrato sindical precarios. Esos afiliados partícipes no tienen contrato de trabajo con el sindicato, pero tampoco tienen contrato de trabajo con la que van a prestar el servicio, ¿cierto? Del hospital donde van a prestar el servicio, por ejemplo. Pero para efectos de la seguridad social integral, quien funge como empleador para el pago de salud, pensión y riesgos, porque alguien lo tiene que pagar, es el sindicato, ¿cierto? Entonces el sindicato sí hace ese pago, pero hasta ahí. De ahí para adelante, el acuerdo que haga con los afiliados partícipes puede
tener derechos laborales como puede no tenerlo. En el momento en que hicimos esta investigación que les estoy mostrando, que les estoy proyectando en el PPT, la mayoría de los contratos sindicales pues no reconocían absolutamente nada. ¿Sí? Esta es una gráfica que muestra la creación de sindicatos versus la creación de cooperativas de trabajo asociado. Miren el pico de creación de cooperativas de trabajo asociado en el 2009-2010. ¿Qué pasaba en el 2009, en el 2010 en el país? Sobre todo en el 2009. ¿Qué recuerdan ustedes del contexto? ¿Qué pasaba en el 2000? Ahora no me digan, ay, sí, yo estaba entrando, estaba por allá apenas pensando en entrar a la universidad. ¿Qué pasaba en el 2009 en el país? Pues estaban muy chiquitos. ¿Quién me dice? Pues estábamos muy Sí. pequeños. No. Pequeños. ¿Cuántos años Yo tengo tenías? 27 en ese momento. ¿Tenías 27 en ese No, momento o en en este este momento? momento. Entonces, en el 2009, ¿qué estabas haciendo más o menos? Porque estaba en el colegio, estaba como en séptimo. O sea, no tenías cómo saber qué pasaba en el Sí, país. profe, pero no sé, uno en ese tiempo es más irresponsable y no tiene como una conciencia ciudadana. Así es. Bueno, en el 2009, ustedes están muy chiquitos para esa pregunta, pero de todas maneras, 2008, 2009, estábamos en el último gobierno de Uribe. Y Uribe hizo algo bien particular con el Ministerio de Trabajo y fue que fusionó Ministerio de Trabajo con Ministerio de Salud y lo llamó Ministerio de la Protección Social para eliminar prácticamente el Ministerio del Trabajo. ¿Sí? O sea, quedamos sin Ministerio del Trabajo. En ese periodo entra Santos como presidente. Ya se ve la entrada de Santos, digamos, venir. Pero el aumento de las cooperativas tiene que ver con que en ese momento teníamos un gobierno como el de Álvaro Uribe Vélez, el Ministerio de Trabajo, y entonces todas las cooperativas de trabajo asociado se fueron a hacer toda la intermediación laboral y legal al sector público de la salud, específicamente los hospitales, ¿sí? Y luego en el periodo 2011-2012 recuperamos el Ministerio de Trabajo, luego Salud queda por un lado, Ministerio de Trabajo queda por el otro, y empiezan unas acciones de fortalecimiento al Ministerio de Trabajo en inspección. Pero justo también ese periodo coincide con, miren, en el 2010 empieza a subir, miren el pico en 2011, empieza a aumentar la creación de sindicatos, pero no son sindicatos reales, no es que la violencia antisindical se haya acabado y entonces estén creando sindicatos reales, sino que son sindicatos del contrato sindical. Miren el aumento, ¿sí? Y miren que la línea, en el 2012 se ve clarísimo cómo ya los sindicatos son más y las cooperativas son menos, ¿sí ven? Después de haber tenido ese pico en el 2011, el pico de cooperativas pues baja y hoy en día casi no hay, ¿cierto? Digamos, eso va hasta 2016, pero ustedes podrían verlo a 2023 y realmente muy pocas cooperativas de trabajo asociado quedaron funcionando y las que quedaron funcionando pues por supuesto no están en el sector de la salud por la prohibición de la ley 1429 en el artículo 63, pero adicional a eso, pues hay otras normas que prohíben específicamente en el sector de la salud la intermediación laboral ilegal, pero sí aumentan los sindicatos. Muy bien. Ahora, miren los contratos sindicales depositados por año en el Ministerio de Trabajo entre 2009 y el 2020. Estos datos sí van a 2020 porque estos tienen que ver con mi tesis de maestría en Derecho Laboral. Y miren que entre 2014 y 2017 aumentaron muchísimo los contratos sindicales. O sea, fíjense, pasamos de 49 contratos sindicales, o sea, nada, ínfimo, el pelo de un gato, en el 2009, el mismo periodo que les relacionaba ahora, 50 en el 2010 y miren 7.147 contratos sindicales entre 2014 y 2017, un crecimiento exponencial muy por fuera de cualquier explicación. Y es que, claro, entonces pasamos de no tener contratos sindicales, era una figura que estaba realmente en desuso. Si ustedes me preguntan cuáles eran esos 49 contratos sindicales,
Eran unos contratos sindicales de antaño que todavía incluso existen. Por ejemplo, el de Sintracontexta está ahí. Y otros contratos sindicales que sobre todo están en el sector petrolero y que hacen parte de una central sindical que se llama la CGT y que todavía existen. Pero estos 7.147, pónganle 7.100 que están ahí entre 2014 y 2017, son todos contratos sindicales en el sector de la salud pública, mayoritariamente, ¿sí? Entonces, en el país donde nunca pasa nada, pareciera que esos 7, imagínense si esos, o sea, son 7.147 contratos sindicales en ese periodo. Y cada contrato sindical puede tener 100, 200, 300 personas. O sea, ¿cuántas personas realmente están contratadas a través de esta figura del contrato sindical? Sería la pregunta. El uso de esos contratos sindicales, entonces, representan por lo menos 3 factores problemáticos, que a mí me gustaría que ustedes lo identificaran como esos 3, en principio. Uno es que esta figura ha servido como una herramienta para que se mantenga la intermediación laboral ilegal. Y ahí voy a parar. Porque he hablado de la figura de intermediación laboral ilegal como si ustedes supieran qué es eso, porque esto es una clase de profundización, entonces yo parto de que ustedes tienen unos conceptos básicos. Pero, ¿qué es eso de la intermediación ilegal? ¿Qué les suena? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han logrado intuir a partir de lo que yo he dicho en estas clases? ¿Qué es la intermediación laboral ilegal? Porque el primer efecto que vemos del contrato sindical, o digamos el primer efecto problemático, es que yo afirmo que es una figura con la que se hace intermediación laboral ilegal y que eso es un problema. ¿Qué es la intermediación laboral ilegal entonces? ¿Quién dijo yo? ¿A qué les suena entonces eso de la intermediación laboral ilegal? ¿Qué podría ser? Profe, yo intuyo que no es una relación directa entre el empleador y el trabajador, sino que se utiliza, pues como dice el nombre, un intermediario para evadir ciertas obligaciones. ¿Quiénes pueden hacer intermediación laboral en el país de manera legal? Porque aquí yo estoy haciendo una afirmación ilegal. Profe, pues la ley 50 del 90 establece que las empresas de servicios temporales son una de las que pueden hacer intermediación laboral legal. Muy bien, Julián. ¿Y Dixon qué dice? ¿Quiénes pueden intermediar en el país de manera legal y en qué casos? Profe, no, iba a decir lo mismo que el compañero. Incluso pues en otra materia pues había visto una sentencia que habla específicamente sobre eso y se hablaba también pues de lo que hacían como las cooperativas, pero realmente pues el conocimiento sobre eso pues no es muy profundo. Ay, perdóname que se escucha por acá un ruido. ¿Y qué pueden hacer? Sí, eso es cierto. ¿Y qué pueden hacer las empresas de la intermediación, a través de la intermediación laboral ilegal que hacen las empresas de servicios temporales? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer? ¿Qué recuerdan? Profe, creo que es para hacer reemplazos o que surcan vacantes temporales. Se podría contratar una intermediación o para una tarea específica que no sea como tal misional de la empresa. Muy bien, muy bien. 2 cosas que ustedes han dicho. Una es que las únicas, y por ahí vamos a arrancar. La razón por la que en esta clase de trabajo decente nosotros sí tenemos un problema con la intermediación laboral ilegal es porque las únicas que pueden hacer intermediación laboral legal son las empresas de servicios temporales, que además ellas se asocian en algo que llaman ACOSET, que es como la asociación que agrupa a las empresas de servicios temporales, que además para que exista una empresa de servicios temporales tiene que pagar una póliza, tiene que registrarse en el Ministerio de Trabajo, digamos, tienen todo un marco legal específico que les permite hacer intermediación laboral de manera legal. ¿Y por qué pueden hacer intermediación laboral las empresas de servicios temporales desde la ley 50, como ustedes bien lo decían? Porque se puede hacer para 3 casos específicos, no más. Se puede hacer
por ejemplo, para cubrir una licencia de maternidad o una incapacidad, se puede hacer para cubrir actividades accidentales o transitorias, o sea, nada misional permanente como lo decíamos ahora, pero adicional a eso puede cubrir picos de producción. Por ejemplo, en las flores, entonces hay un pico de producción 14 de febrero y voy a contratar a través de una empresa de servicios temporales, pero no como pasa hoy en día, que las empresas de las flores, entonces, como saben que pueden cubrir picos de producción a través de empresas de servicios temporales, entonces decidieron fue tener durante todo el año empresas de servicios temporales y durante toda la vida, ¿cierto? Entonces no tienen contratación directa, sino que toda la contratación es a través de empresas de servicios temporales. No, porque también la Corte en varias sentencias ha dicho, pilas, porque las empresas de servicios temporales pueden estar incursas, a pesar de que son las únicas que pueden intermediar pilas de manera legal, también pueden estar incursas en una ilegalidad, ¿cuándo qué? Cuando hagan cosas distintas a las 3 que se les autoriza la ley 50. O sea, cuando se use una empresa de servicios temporales para situaciones distintas a cubrir una licencia o una incapacidad, una actividad accidental o transitoria o un pico de producción. Si yo no estoy cubriendo un pico de producción y me contratan a través de una empresa de servicios temporales y no directamente con la empresa, entonces yo digo, pues sí, las empresas de servicios temporales pueden hacerlo, pero yo ya no estoy en medio de un pico de producción. O si yo no estoy cubriendo una licencia de incapacidad, una licencia de maternidad, entonces yo no tendría por qué estar a través de una empresa de servicios temporales. O si yo no estoy haciendo una actividad accidental o transitoria, sino una misional permanente, entonces yo no tendría por qué estar con una empresa de servicios temporales, ¿sí? En el sector de las flores pasa, ¿cierto? Entonces pasa que todo el personal que además es femenino, mayoritariamente mujeres, es contratado a través de empresas de servicios temporales todo el año, porque las empresas de servicios temporales además tienen otra limitante aparte de esas 3, y es que en el tiempo pueden contratar 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Quiere decir que una persona a través de una empresa de servicios temporales puede estar máximo 1 año. Y ustedes ven en decisiones que ha tomado la Corte en temas de contrato realidad, en donde la persona dura con una empresa de servicios temporales 20 años. Ya eso de entrada, ¿qué les dice a ustedes como abogados laboralistas? No, venga, pues la empresa de servicios temporales solamente puede hacerlo por 6 meses, prorrogable por 6 meses, como que 20 años. Y ahí ni tan siquiera tendría que ir a ver las primeras 3 características de si es pico de producción, de si es licencia, bueno, no. Ya ahí con el solo tiempo yo diría, no, usted usó mal la empresa de servicios temporales. Y entonces, en ese caso, ¿con quién sería la relación laboral? Si yo encuentro ese caso en la realidad. 20 años a través de una empresa de servicios temporales trabajando para una empresa. Y no estoy exagerando, pasa. Sería con la empresa usuaria, ¿no, profe? Exacto. Y respecto pues a lo que dices que pasa, pues yo pues he trabajado durante toda la carrera y trabajé en una empresa particular donde la mayoría de empleados estaban a través de empresas de servicios temporales y llevaban 7, 8 años trabajando con la misma empresa temporal y en la misma empresa. Entonces, pues eso se ve demasiado por montones y en empresas supremamente grandes. Así es. Entonces, si bien las empresas de servicios temporales son las únicas en el país que pueden hacer intermediación laboral legal, muchas de las personas que están contratadas a través de las empresas de servicios temporales también están en condiciones que no son de trabajo decente porque están por fuera de la ley 50, porque llevan muchos años trabajando a través de una empresa de servicios temporales, pero hay otro fenómeno, antes de dar la palabra a Jimena, que creo que estaba alzando la mano, o Sarita, no me acuerdo, y es que como ya no te dejan con la misma empresa de servicios temporales 10, 15 años, sino que hay algo que llama la Corte, que es el carrusel de las empresas de servicios temporales. ¿Qué es el carrusel de las empresas de servicios temporales? Yo estoy todo el tiempo con la empresa usuaria, como le decía Julián, o sea, prestando el servicio en otro lado. Ese otro lado no es mi empleador, no me contrata de manera directa. Supuestamente mi empleador es una empresa de servicios temporales. Y en el primer año es la empresa de servicios temporales A. En el segundo año me cambian el contrato y me dicen, ustedes sigan ese mismo puesto con las mismas funciones, pero el papel ya dice empresa de servicios temporales B y luego empresa de servicios temporales C. Eso es lo que llama la Corte el carrusel de las empresas de servicios temporales. ¿Por qué le llama el carrusel? Porque terminan siendo como muchas empresas de servicios temporales, que terminan siendo la misma desde el punto de vista del capital,
pero en el papel pareciera que ese trabajador o trabajadora dura un año y luego otro año con otra y luego otro año con otra y así sucesivamente. Pero uno va y mira y ese trabajador, trabajadora, siempre ha estado en el mismo puesto de trabajo, con la misma gente y las mismas funciones, ¿sí? Entonces miren que son como dos modalidades distintas de entender esto de las empresas de servicios temporales haciendo, bueno, estando por fuera de lo que establece la ley 50. Jimena, ¿tú habías alzado la mano? ¿Ya no? Sí, sí, profe. Con respecto también a lo que ha hecho el compañero, digamos, también tuve la experiencia de que mi hermana estuvo trabajando en una empresa también por medio de una temporal. Incluso duró también como un año. Luego de eso pasó a la empresa, pero fue muy curioso porque de cierta manera, como por 2 años le estuvo apareciendo el contrato otra vez como si estuviera por la temporal. Entonces fue algo muy curioso, pero ya después eso le dijeron pues que dependía obviamente de la empresa y de qué manera él iba a aceptar el contrato. Y ya pues después de eso la pusieron de planta. Muy bien. Entonces, entendido, ahí pasamos rápidamente por empresas de servicios temporales también, que es otra de las figuras, que si bien se puede usar, también puede haber un uso ilegal, irregular de esta figura, y en ese caso también diríamos que es otra de las figuras que no tienen o que no abarcan, que no logran materializar este concepto de trabajo decente, ¿sí? Entonces, por eso, nuestra primera afirmación con relación a los contratos sindicales es que han servido como una forma de intermediación laboral ilegal. ¿Por qué? Entonces, todas las figuras que intenten hacer lo que hacen las empresas de servicios temporales, que es enviar trabajadores en misión a otro lado, está prohibido. O sea, básicamente eso es sencillo. Las únicas que pueden enviar trabajadores en misión o las únicas que pueden tener un trabajador, que yo le envío un trabajador a usted para que haga una actividad y ese trabajador realiza esa. Los únicos que pueden hacer eso son las empresas de servicios temporales. Todo el que quiera hacer eso de ahí para adelante es ilegal. Es lo que quiero que quede claro. Entonces, si el contrato sindical quiere hacer lo mismo que hace la empresa de servicios temporales, pero no paga póliza, pero no está regulada en la ley 50, no está regulada en ninguna parte, pues no puede, porque las únicas que pueden hacerlo son las empresas de servicios temporales, ¿sí? Si las cooperativas de trabajo asociado quieren hacer lo mismo que hacen las empresas de servicios temporales, pues no pueden, porque las únicas que pueden hacerlo son las empresas de servicios temporales. Pero no vayamos muy lejos. Hay otras figuras con las cuales intenta hacer esto todo el tiempo. En el trabajo doméstico ya se inventaron unas empresas que suministran mano de obra de trabajo doméstico, de pronto ustedes habrán escuchado por ahí de algunas, y entonces el trabajo doméstico queda intermedio. Entonces es una empresa que envía a una trabajadora doméstica a las casas a que presten servicio. Eso todavía no está muy desarrollado en el país. Yo espero que en los próximos años haga parte de las discusiones del mundo del trabajo. Pero eso también sería una intermediación laboral ilegal. O sea, el trabajo doméstico se contrata de manera directa entre personas naturales, porque además no puede ser jurídicas, porque entonces ya no sería trabajo doméstico. Pero si hay una empresa que está enviando una trabajadora a una casa, pero cuando esa trabajadora llega a la casa, ¿quién le da las órdenes? ¿Quién tiene los medios de instrumentos o medios de labor? Todo es el empleador el que está en la casa y la otra es simplemente una intermediaria, pues es una intermediación laboral ilegal. Sería básicamente como lo mismo que estamos viendo acá de los sindicatos con los contratos sindicales o de las cooperativas de trabajo asociado. Porque nadie puede enviar trabajadores a otro lado a prestar un servicio, ¿cierto? Y fungir como empleador cuando el verdadero empleador, el que le da las órdenes, es el que está en la casa. Básicamente ese es como el argumento de esta primera afirmación. La segunda, a través del contrato sindical se desnaturaliza la actividad sindical. Digamos, no se respetan los postulados básicos del sindicalismo ni la negociación colectiva. ¿Por qué hago énfasis en la negociación colectiva? Porque el Código Sustantivo del Trabajo tiene 3 formas de negociación colectiva. La que hacen los sindicatos a través de las convenciones, las que se hacen de pactos colectivos, que ustedes habrán visto por ahí la discusión en el país sobre pactos colectivos recientemente, porque es un tema que trae la reforma laboral. Los pactos colectivos son los que se hacen con trabajadores no sindicalizados. Yo sé que ustedes saben eso, de colectivo lo vieron. Y los contratos sindicales aparecen como la tercera forma de negociación colectiva. Entonces, lo que yo intento resaltar en ese segundo postulado que pongo ahí en la diapositiva es
pues que esto no es, el contrato sindical no es verdaderamente una forma de negociación colectiva. El pacto colectivo lo puede ser con trabajadores no sindicalizados, la convención colectiva lo es con trabajadores sindicalizados, pero el contrato sindical definitivamente, que a mí me digan que es una forma de negociación colectiva, yo digo, en la práctica no lo es. Puede serlo en el papel, puede serlo en la norma, pero en la práctica no lo es. Y no lo es porque ¿qué se negocia? O sea, ¿qué negocian los trabajadores? Por ejemplo, en el caso de la S. Rafael Uribe y las enfermeras que les pongo yo como ejemplo del contrato sindical. ¿Qué capacidad tiene de negociación esa enfermera para prestar el servicio? Nada. O sea, realmente estas personas llegan y dicen, se afilian al sindicato primero por obligación, ¿cierto? Porque si no se afilian al sindicato, pues no tienen cómo ir a trabajar como enfermeras. Entonces, incluso no hay afiliación libre o voluntaria, que es un presupuesto básico de los sindicatos. Y segundo, a la enfermera le dicen, a usted le vamos a pagar un salario mínimo y pues no hay derechos laborales porque aquí somos afiliados partícipes y no trabajadores. Y en ese caso, la enfermera, ¿qué tiene que hacer? Nada, eso es casi un contrato de adhesión, sí, acepto y ya. Pero no hay ninguna negociación, ella no podría entrar a decir, no, pues yo quiero más salario, quiero prestaciones, no, no hay forma, porque simplemente el contrato sindical se usa como una forma para enmascarar verdaderas relaciones laborales. ¿Listo? Y tercero, se presentan recurrentemente violaciones a los derechos laborales de los trabajadores intermediarios, en tanto no son reconocidos como trabajadores, sino como afiliados partícipes, sin derecho a exigir que se les cumpla los presupuestos del Código Sustantivo del Trabajo. Eso ya lo vimos. ¿Listo? Listo. Algunos datos ya para terminar lo que tiene que ver con esta figura. El 97% de los contratos sindicales que se analizaron en esta investigación claramente son suscritos con el objeto de realizar actividades propias de sus contratantes, o sea, en este caso de las entidades de la salud pública. Por otro lado, la mayoría de los casos se hace cobro de cuota para afiliarse a la organización y cobro de una cuota de administración y cobro de una cuota sindical. Normalmente en los sindicatos que se cobra la cuota sindical, que en el sector privado es del 1% y en el sector público normalmente es del 2%. Pero en los contratos sindicales, esta figura que estamos hablando, que es con la que se violan derechos laborales y no hay condiciones de trabajo decente, miren que se cobran tres cuotas. Una cuota sindical que se las descontarán mensual, una cuota de administración que será mensual y también les cobran una cuota por afiliarse a la organización sindical, ¿sí? Cosas que normalmente en el sindicalismo no están, es lo que quiero resaltar. En lo referido al tratamiento que se le da al derecho a la huelga, por ejemplo, en muchos de los contratos sindicales que se analizaron en esta investigación, se restringía el derecho a la huelga o el derecho a la libertad sindical en general. El 62% establece la prohibición del derecho a la huelga. O sea, pero así textual. Se le prohíbe a los trabajadores que hacen parte de este contrato sindical entrar a huelga. Y uno dice, pero venga, pero la huelga no es un derecho intrínseco, inherente al ejercicio de la libertad sindical, que está en el artículo 39 de la Constitución, convenios 87 y 98 de la OIT. Pues sí, pero esos contratos sindicales son tan osados que prohíben el derecho a la huelga. Estos contratos sindicales no pueden considerarse como una forma de negociación, lo decíamos ahorita, de negociación colectiva, dado que parecen más un contrato de adhesión. Y aquí como idea, no solo aumentaron los contratos sindicales, sino que aumentaron los sindicatos, como lo vimos en las gráficas del principio. Y en el año 2013, como para recordar algún dato de la gráfica, fue el 2013 cuando más se crearon sindicatos. En total, 417, eso es como un aumento del 23%. Aquí vemos ya con más claridad la creación de sindicatos por año y el uso del contrato sindical, con un pico importante en el año 2013, que era como donde estaba en auge, les había dicho, esta mutación de cooperativas a contrato sindical y en donde los departamentos pioneros eran Antioquia y Valle del Cauca. Voy a pasarme esto para llegar a esta gráfica. Ahora, analizando los contratos sindicales, particularidad, en
en estos, y es que son contratos sindicales mayoritariamente entre 1 y 3 meses. ¿Ustedes imaginan el nivel de inestabilidad que da un contrato sindical? Cuando son contratos sindicales suscritos de máximo 3 meses, y lo vimos en 2.829 contratos sindicales, en donde los que alcanzaban el máximo tiempo de más de un año fueron solamente 49 contratos sindicales de todos los analizados, que recuerden que eran 7.000 y algo en esa fecha. Y si miramos cuántos estaban en el sector privado, miremos que en el sector privado, cuando uno ya mira los contratos sindicales, encuentra que sí duraban más en el sector privado que en el sector público. Miren que el sector privado es esa barrita amarilla que ustedes miran ahí, y acá en el sector público es de 1 a 3 meses, o sea, se invierte. Mientras en el sector público lo máximo que duran es de 1 a 3 meses, en el sector privado, porque también hay contratos sindicales en el sector privado, les dije que en el sector petrolero, les dije que en Leonisa, sí tienden a durar más. Las barritas amarillas son más altas. Este es el número de contratos sindicales a esa fecha. Por supuesto, esto pudo haber variado porque esto varía todo el tiempo. Además, con contratos de 1 a 3 meses pudo haber variado muchísimo, aunque por lo que vi de las investigaciones posteriores, que fue la de la profe Daniela, también varias compañeras han escrito sobre esto, la profe Rocío también ha escrito sobre esto, se mantiene la tendencia de que son contratos sindicales mayoritariamente en el sector público. Y en el sector público, específicamente en salud pública, como lo ven ustedes ahí, en un pico gigante de 3.832 en los departamentos de Antioquia y Valle. Y esto es como algunas organizaciones que rastreamos, como los 8 sindicatos con más contratos sindicales. Y esta asociación gremial especializada en salud, que fue la que se llevó como el mayor número de contratos sindicales, que está en el Valle, ese mismo nombre lo tenía cuando era Cooperativa de Trabajo Social. Instituciones de la salud del Valle del Cauca, porque además esto es un problema no solamente atado a que hay unos sindicatos que son falsos, que usan el contrato sindical, que contratan gente sin derechos y que hacen intermediación laboral ilegal cuando no lo pueden hacer, porque hay previsión expresa para el sector de la salud pública, sino que también hay unas instituciones de la salud que hacen este tipo de contrataciones. Y entonces aquí tratando de ver un poco, estos son los nombres de las instituciones públicas que más contrataban contratos sindicales. Finalmente, pues una reflexión ya para terminar, los trabajadores de la salud se llevan la peor parte, ¿cierto? Primero eran tercerizados ilegalmente mediante cooperativas de trabajo asociado, y ahora esos mismos trabajadores son tercerizados mediante sindicatos falsos, sin derechos laborales ni sindicales, porque tampoco hay derechos sindicales en esta figura. Con eso, yo voy a terminar esta presentación de contrato sindical, dejar de presentar, primero un segundo, stop, y preguntas, dudas sobre la figura del contrato sindical. Cosas que no hayamos abordado y que ustedes digan, a mí me quedó esta duda, no entendí esto, o todo muy claro. Profe, ¿qué propone la reforma laboral frente a esa figura de los contratos sindicales? Muy buena pregunta, pensé que no lo iban a hacer. Listo, entonces, ¿qué hace la reforma laboral? Recuerden que la reforma laboral que propone el gobierno, bueno, primero vamos a dar un poco de contexto ahí que es importante que ustedes lo tengan. Este gobierno se ha propuesto un paquete de reformas sociales, la laboral, la salud, la pensional. Dentro de la reforma laboral, que era la tarea, o es la tarea que tiene el Ministerio de Trabajo de presentar una reforma laboral como propuesta de gobierno, pues hay 2 versiones. Una primera que presentaron en marzo del año pasado, que entró en archivo por término de legislatura, y otra reforma laboral que finalmente se radicó en agosto del 2023 y que es la que está vigente en este momento en Comisión Séptima de Cámara, porque entró por Cámara de Representantes, y que establece un artículo específico, Julián, sobre contrato sindical. ¿Qué establece la reforma laboral? Claramente, todos los temas de la reforma laboral fueron pasados por la Comisión de Concertación de Políticas Públicas Salariales de Empleo.
en donde ustedes saben, es un espacio tripartito, y en donde las centrales sindicales, la CUT, la CTC e incluso la CGT es la que sí tiene contratos sindicales en el sector petrolero, por ejemplo, yo les decía, que eran parte de esos 49, 50 contratos sindicales por allá viejitos, pero no los tiene la salud. Estas tres centrales sindicales se pusieron de acuerdo en acabar con la figura del contrato sindical, ¿sí? Le propusieron a la ministra que esa figura, pues lo mismo que estamos viendo en esta clase, que la figura es intermedia, que no hay negociación, que los sindicatos son falsos, que son cooperativas que mutaron a sindicatos, que mayoritariamente están en el sector público de la salud. Ahí hubo una especie de tensión porque la CGT tiene algunos contratos sindicales y entonces la CGT decía, pero mis contratos sindicales son distintos. Yo diría que no son tan distintos, pero el punto es que sí son distintos a los que están en el sector de la salud pública en el Valle y en Antioquia, mayoritariamente. Pues ya están en todo el país, pero digamos, atendiendo un poco a los datos de la investigación. ¿Cómo queda el artículo en la reforma laboral? Queda como que se prohíbe el uso de los contratos sindicales y que los que ya existen no se podrán prorrogar, sino que van hasta su vigencia. Esto ha tenido, pues, ustedes no se imaginan el lobby de toda, porque es que lo que hay detrás del contrato sindical en el sector de la salud son unos gamonales con mucha plata, además tradicionales de estos departamentos, que han ido a hacer lobby al Congreso de la República a decir cómo van a acabar la figura del contrato sindical. No la pueden acabar. Pues claro, no la pueden acabar porque es el negocio de ellos, ¿cierto? Es el negocio que tienen unos pocos para aprovecharse del valor y el trabajo de otros y otras. Y adicional a eso, hay instituciones de la salud públicas que dicen, bueno, y si se acaba el contrato sindical, ¿yo cómo voy a tener las 200 enfermeras que necesito? ¿Sí? Pues lo que se ha dicho ahí es lo que se dice para el resto del sector público en el tema de nóminas paralelas, por ejemplo, y es hay que ampliar, hay que contratar, hay que buscar las formas de contratar a las personas de manera directa, del personal de la salud de manera directa en los hospitales. Eso no debe ser imposible, pero como detrás de esto hay un montón de plata, hay un montón de negocios, pues ha sido muy complejo. A tal punto que hoy, Julián, ese artículo de contrato sindical está prácticamente así en rojo, porque muchos de los congresistas que están en Comisión Séptima ya han recibido la visita de estas, yo les llamo empresas, pero digamos de estos sindicatos falsos del contrato sindical, en donde les han convencido de que esta figura no se puede acabar, ¿sí? De hecho, si ustedes miran algunas posiciones de congresistas y de empresarios en medios de comunicación, ellos siempre se refieren a que la parte de colectivo, y cuando hablan de la parte de colectivo de la reforma laboral, están refiriéndose también a los contratos sindicales, que la parte de colectivo definitivamente no va en la reforma laboral, vamos, que ellos van a hacer todo lo posible por ahogar todos los temas colectivos, que además en la reforma laboral solamente hay 4 temas colectivos importantes. Este de eliminar los contratos sindicales, Julián, el de eliminar los pactos colectivos cuando haya sindicato, o sea, si hay sindicato no puede haber pacto colectivo, pero eso no es un invento pues colombiano, eso existe en otros países y se hace para proteger la libertad sindical, que es cuando haya sindicato pues no puede haber acuerdo con trabajadores no sindicalizados, eso es el pacto colectivo. Que haya negociación colectiva multinivel o sectorial, esto es no solamente por empresa, porque en Colombia solamente existe la negociación por empresa, excepto la experiencia empírica del sector del banano, y que se eliminen algunos obstáculos del derecho a la huelga, porque aquí es imposible entrar a huelga, ¿sí? Huelga contractual, o sea, huelga, no estoy hablando de la protesta y la movilización, sino huelga la que es producto de la negociación colectiva a través de empleo de peticiones. Son solamente 4 temas colectivos y le tienen el pavor a esos temas los empresarios y han logrado hacer muy buen lobby en el Congreso de la República a tal punto que ya dicen que este artículo de contrato sindical, que a mí me gusta cómo quedó, aunque me preocupa, ya les digo por qué, que ese artículo no va y que lo más seguro es que ese artículo no va a pasar y con el lobby que yo he visto en los pasillos del Congreso con relación al artículo creo que lo van a lograr. Y pues cuando uno mira la correlación de fuerzas que tiene el gobierno hoy también para sacar las reformas sociales
y que la reforma laboral además la dejó de últimas porque la prioridad la estaban sobre salud y pensión, pues uno dice, eso no va a pasar. Pero existe la iniciativa, quedó en la reforma laboral tanto la de marzo como la de agosto, y ahora sí mi reflexión final sobre este tema y lo que me preocupa. El Ministerio de Trabajo podría proponer vía acuerdos de formalización, vía ese instrumento de acuerdos de formalización, llegar a los hospitales y preguntarle a las enfermeras, venga, usted está trayendo un contrato sindical, venga, eso es una intermediación laboral ilegal, sancionar, y podría proponer acuerdos de formalización, es decir, hacer un tránsito de esos trabajadores, enfermeros, enfermeras, bueno, yo estoy diciendo enfermeros, enfermeras, pero hay otros de la salud, un tránsito a esos hospitales. Esa podría ser una vía. Pues el Ministerio de Trabajo tampoco quiere agotar esa vía porque, y creo que tiene razón, bueno, eso representaría un problema mucho más grande de cara a cómo hace el hospital para absorber esa mano de obra, digamos, para contratar a esas personas que mínimo no las puede contratar porque su planta de funcionamiento es pequeña, ¿cierto? Digamos, y no quiere meterse en todo ese rollo. Eso no es una justificación. Pero lo que no puede pasar, ¿qué no puede pasar con los contratos sindicales? Decir que la figura tiene que eliminarse a rajatabla y desaparecerla del mundo jurídico, porque mi pregunta es, ¿y entonces qué hacemos con esos trabajadores? Yo elimino el contrato sindical, ¿y entonces qué hago con las 200 enfermeras que trabajaban a través de esa figura, por más ilegal que sea y por más problemas que tenga? Es complejo. Tampoco la puedo legalizar porque las únicas que pueden intermediar son las empleadas de servicios temporales y yo no puedo legalizar lo que no es legalizable, ¿cierto? Digamos, está mal hecho que hagan intermediación laboral ilegal. Entonces, yo creo que la única opción con los contratos sindicales más que acabar, porque además tú acabas la figura. ¿Qué pasó cuando se acabó la figura de las cooperativas de trabajo asociado que hacen lo mismo que ahora están haciendo los sindicatos de contrato sindical? Pues mutaron a otra figura. ¿Qué puedo pensar yo? Que si acabamos la figura del contrato sindical, pues va a resultar otra figura y entonces vamos a tener el mismo personal de la salud, pero ya a través de, no sé, otra figura que se invente, ¿sí? Eso me preocupa porque a veces en Colombia entonces no atacamos el fenómeno, que el fenómeno es la intermediación laboral ilegal, sino que atacamos las figuras. Y atacar las figuras como tal no es una buena idea, ¿cierto? Siempre es bueno atacar el fenómeno como tal, que es la intermediación laboral ilegal. Entonces miren el rollo tan grande con esto y que no es poco personal, no son pocas personas las que están intermediadas de manera ilegal a través del contrato sindical. Pero yo tampoco puedo acabar la figura porque, o sea, no puedo acabar la figura sin tener una estrategia de tránsito de esas personas a la formalidad, ¿sí? Y tampoco puedo decir, insisto, que entonces la legalicemos con derechos laborales y demás, porque no pueden hacer lo que están haciendo. Digamos, hay que partir del supuesto de que están haciendo una intermediación que no pueden hacer, ¿sí? Listo. Con eso terminamos la figura del contrato sindical. Si no hay más preguntas, y me gustaría entonces que empezáramos con las cooperativas de trabajo asociado. ¿Qué es una cooperativa de trabajo asociado? Las cooperativas de trabajo asociado hacen parte de la economía solidaria. Tuvieron un auge muy importante, muy importante en el país, en el sector de la salud, como acabo de decirlo con el contrato sindical, pero hoy siguen habiendo algunas cooperativas de trabajo asociado, incluso en el sector de la vigilancia. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay varias unidades residenciales, por ejemplo, que contratan la vigilancia a través de cooperativas de trabajo asociado. ¿Han visto ustedes eso? ¿Conocen alguna cooperativa de trabajo asociado? ¿O ninguna? Es un mundo muy chiquito. No, profe, dice Santiago. Listo. Bueno. Cuando uno empieza a litigar, cuando uno empieza a trabajar, a veces llegan los trabajadores y le dicen, no, de hecho casi todos llegan con la misma versión, dicen, no, yo trabajo en tal lugar, pero a mí me contrata es esta cooperativa de trabajo asociado, ¿sí? Esas cooperativas de trabajo asociado deben tener unas características para no caer en la intermediación laboral ilegal. Una de esas primeras características que deben tener las cooperativas de trabajo asociado es que quien da las órdenes no puede ser el usuario en donde yo estoy.
En cambio, eso sí pasa con las empresas de servicios temporales. Miren que sí. Cuando una persona va a través de una empresa de servicios temporales a una empresa a cubrir una licencia, un pico, una incapacidad, lo que sea, ¿quién le da las órdenes? La empresa usuaria. Y la empresa de servicios temporales simplemente envía en misión a esa persona. Pero en el caso de las cooperativas de trabajo asociado, la Corte ha dicho no. Fines. Quien da las órdenes tiene que seguir siendo la cooperativa de trabajo asociado, indistintamente de que usted está trabajando o prestando el servicio en otro lugar, con un usuario. No se llama usuario. Los instrumentos o herramientas para los medios de labor, digamos, con los que usted va a realizar la actividad, ¿de quién tienen que ser? Tienen que ser de la cooperativa de trabajo asociado. No pueden ser de donde usted está prestando el servicio. Entonces, les pongo un ejemplo. Si el Metro de Medellín contrata a través de una cooperativa de trabajo asociado el aseo, quien debe supervisar el trabajo de esa aseadora que está a través de una cooperativa de trabajo asociado, pero que está en las estaciones del metro haciendo el aseo, quien debe supervisar no puede ser una persona vinculada al Metro de Medellín. Tiene que ser una persona, el supervisor, una persona de la cooperativa de trabajo asociado. Si eso no pasa así, uno empieza a decir, uy, aquí hay una intermediación laboral ilegal. Como le pasaba a muchas cooperativas o como le sigue pasando. Sí, en ese mismo ejemplo de hacer el aseo en el Metro de Medellín, sí, la escoba, el límpido, el cepillo son del Metro de Medellín y no son de la cooperativa de trabajo asociado. Uno dice, chample, ya van dos elementos raros, aquí posiblemente hay una intermediación laboral ilegal, y si hay una intermediación laboral ilegal, el verdadero o verdadera empleadora, entonces el Metro de Medellín y no la cooperativa de trabajo asociado. ¿Sí? Sí, adicional a eso, quien hace los procedimientos disciplinarios, quien llama la atención, quien te regaña por llegar tarde, es el Metro de Medellín y no la cooperativa de trabajo asociado. Entonces ya todo lo que tiene que ver con subordinación lo está ejerciendo el Metro de Medellín. Yo digo, bueno, entonces aquí el verdadero empleador es el Metro de Medellín. ¿Sí? Pero hay otros factores a tener en cuenta en las cooperativas de trabajo asociado, y es si la cooperativa de trabajo asociado tiene independencia técnica, administrativa y financiera. ¿Qué es eso? Y es que eso fue un elemento muy importante por muchos años para analizar si la cooperativa de trabajo asociado era verdadera o era de papel, y se hacía intermediación laboral ilegal a través de esta, siendo de papel, porque una cooperativa de trabajo asociado que dependa del Metro de Medellín, volvamos al ejemplo del Metro de Medellín, resulta que la trabajadora dice, ay, doctor, a mí no me han pagado, esta cooperativa de trabajo asociado no me ha pagado el mes, no me ha pagado 3 meses, pongámoslo así bien grave. Y uno le dice, no le ha pagado 3 meses. ¿Quién no le ha pagado? La cooperativa de trabajo asociado, la misma del Metro de Medellín. Y uno va y le pregunta a la cooperativa, ¿usted por qué no le ha pagado a la trabajadora? Ah, porque el Metro de Medellín no me ha pagado. Entonces, si esa cooperativa requiere que el Metro de Medellín primero le desembolse la mensualidad de esa trabajadora para poder pagarla, ahí es cuando uno dice, entonces esa cooperativa no tiene autonomía técnica, administrativa ni financiera. Digamos, es una cooperativa de papel, es una cooperativa que depende de que el Metro de Medellín, en este ejemplo, le dé el salario de esa trabajadora para él podérsela sacar la parte de administración y dársela a la trabajadora. Ese es un elemento importante a tener en cuenta porque significa que entonces esas cooperativas no tienen cómo existir, digamos, no prestan el servicio incluso a otras empresas, sino que existen para cobrar esa cuota de administración, existen para que el Metro de Medellín no tenga que contratar directamente al personal de aseo, existen para pagar menos derechos laborales, porque casi siempre en estos casos, no es el caso del Metro de Medellín, pero pasa en otras empresas, las empresas contratan a través de cooperativas de trabajo asociado para pagarle menos que al personal que ya tiene. Entonces es muy común que tú llegues a una empresa y encuentres un personal directo con buenos salarios haciendo unas labores, no sé, pongamos un ejemplo, de empaque y sellamiento, digamos que venden leche, y llega una cooperativa de trabajo asociado supuestamente, o unos trabajadores de cooperativa de trabajo asociado a hacer empaque y sellamiento a ese mismo lugar, a esa misma planta, a esa misma empresa, pero hay unos que son de la cooperativa y otros que son directos.
y hacen la misma labor. Los que son directos ganan 2 o 3 veces más el salario y los que van a través de la cooperativa ganan el salario mínimo. No se pueden sindicalizar además, ¿cierto? ¿Y por qué no se podrían sindicalizar? Porque con quién se sindicalizan, a quién le presentan el pliego, digamos, todo es mucho más complejo. Entonces, si ustedes miran la estrategia de contratar cooperativas de trabajo asociado o incluso otras figuras, se hace por lo menos con 3 finalidades. Uno, con la finalidad de pagar menos, tener menos responsabilidades laborales. 2, con la finalidad de que no te creen sindicato. Es que si usted tiene trabajadores directos y te crean un sindicato, ya tú te quedaste con ese sindicato. Digamos, tienes que asumir tu posición como empleador y entrar en diálogo con el sindicato. Pero si es una cooperativa de trabajo social la que crea el sindicato, ¿yo qué hago? Simplemente acabo la cooperativa, no vuelvo a contratar con esa cooperativa y ya. Y lo tercero es que estas cooperativas de trabajo asociado pues traen un riesgo inherente, el riesgo al desempleo. ¿Por qué? Por una alta inestabilidad laboral, que finalmente es lo que se busca con estas contrataciones. En la práctica o en la realidad, ¿qué pasa? Empresas con grandes capitales fragmentan su capital en distintas empresas, pueden ser SAS, otras cooperativas, ¿por qué no otros sindicatos? Y cuando fragmentan su capital y ellos mismos son los que crean esas organizaciones, estas formas empresariales o de sindicatos o de cooperativos para que le presten servicio a su casa matriz. Pero miren la diferencia, ya no tengo todos esos trabajadores directos en mi planta, sino que los tengo. Es mi capital, yo fragmenté mi capital, creé estas organizaciones y ya tengo 20, 30 trabajadores en cada organización y en caso de que esos 20, 30 trabajadores se sindicalicen, pues simplemente acabo esa organización y creo otra cooperativa o pasa como el primer elemento que les estaba señalando, pues a los directos les pago más y a los que son de estas otras organizaciones, que además no son otras organizaciones externas, por eso es importante el factor de la dependencia, de que hay que analizar si realmente hay dependencia técnica, administrativa y financiera. Porque eso de que yo mismo fragmento mi capital, yo mismo creo mis empresas y luego mismo las acabo en caso de que no me gusten, o estén siendo muy problemáticas o tengan muchas demandas laborales, pues sí es una forma de evadir esa razón natural de ser empleador y de tener toda su cadena de producción como una sola matriz, ¿sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Mucha información? ¿Algo claro sobre las cooperativas de trabajo asociado o todavía muchas dudas? Profe, el hecho de que, digamos que se utilicen estas cooperativas para que no se sindicalicen los trabajadores, ¿eso realmente traería un aumento en el pago en el sentido de que igual, pues no sé cómo opera eso en la práctica, porque si la empresa ofrece puros salarios mínimos, independientemente de que se sindicalicen, igual va a pagar el mínimo, ¿no? Bueno, pero es que cuando hay una organización sindical, cuando uno crea una organización sindical, es justo para demostrar a la empresa, bueno, usted ha tenido tanto en ganancias, ya no nos puede pagar un salario mínimo, sino que nos puede pagar más, ¿cierto? Pero adicional a eso, los sindicatos no solamente existen en las empresas para el aumento de salarios, ¿cierto? También existen porque es la forma de equilibrar. Recuerden que pasa algo en el derecho laboral y es que el derecho laboral es así. O sea, aquí hay un empleador, aquí hay un trabajador, nosotros estamos subordinados. Y esto no es porque nos creamos pobrecitos, ni ay, los marginados, tan vulnerables. No, digamos, es una forma de, a diferencia de un contrato de arrendamiento que es así, o un contrato comercial que es así entre iguales, el contrato de trabajo es así. O sea, establece una subordinación natural en donde hay un empleador que da unas órdenes y un trabajador que las cumple. Es lo único que podría hacer esto en el mundo del trabajo, el sindicalismo, ¿cierto? Por lo menos 25, 50 personas, 100, 200, 3,000, que sean muchas, lograrían equilibrar la balanza, porque la fuerza del empleador es mucha. De lo contrario, en esta forma no hay ni tan siquiera un solo trabajador, no tendría ni cómo saber cuántas fueron las ganancias de esa empresa para saber si hubo un aumento de ganancias por esa fuerza de trabajo, porque tiene unos trabajadores muy buenos y ese excedente
pues no es solamente del empresario, sino que también es del empresario, pero requiere una redistribución entre esos trabajadores que le ayudaron a tener el excedente. Igual cuando hay pérdidas, los trabajadores también deberían de entender que si hay pérdidas, entonces deben acotar sus expectativas para que la empresa pueda seguir y no quebrarse, ¿cierto? Digamos, esa es la idea de un sindicalismo democrático, progresista y no otro tipo de sindicalismo que hay por ahí. Pero lo que quiero decir es que el sindicalismo no es solamente para esas ganancias, sino que el sindicalismo, en la medida en que hace esto, Santi, pues que equilibra la balanza, porque somos muchos acá y el empleador tiene mucha fuerza, y entonces nos ponemos entre iguales, es que, por ejemplo, ayuda a mitigar las arbitrariedades por parte de los empleadores en términos de procedimientos disciplinarios, ¿cierto? Entonces, resulta que la única forma en Colombia, esto es cierto, de que haya hoy un procedimiento disciplinario así de acuerdo al debido proceso y a las sentencias de la Corte es con un sindicato que le haya dicho al empleador, venga, hagamos un procedimiento disciplinario, así van a ser los descargos, el procedimiento, segunda instancia, usted no me va a sancionar sin antes verificar las pruebas. Y eso hoy se tiene si hay sindicato, ¿cierto? Pero todo lo que tiene que ver con violencias, con acoso, con maltrato, incluso con los problemas que a veces hay en la producción o los problemas de relación entre mandos medios y los trabajadores. ¿Quién soluciona eso? Un sindicato, porque a veces los dueños del capital ni tan siquiera saben que por acá hay unos problemas intermedios que están afectando la producción. Entonces, todo eso, digamos, lo que quiero decir es que más allá de los beneficios monetarios, hay un montón de beneficios de tener una organización sindical al interior de una empresa, claro, visto desde el sindicalismo, pero visto para los empleadores, tener un sindicato, pues es un desgaste gigante porque te obliga a tener unos espacios de diálogo, te obliga a tener un interlocutor, te obliga a tener un interlocutor que además es válido y protegido internacionalmente, que te va a estar viendo las ganancias, que te va a estar viendo los costos de producción, que te está viendo realmente cuánto es el costo de nómina, porque entonces las empresas se pueden quedar garantizando el salario mínimo toda la vida. Y mentiras que han tenido ganancias, excedentes, empresas que adicional a eso, el costo de mano de obra no es tan alto y que los costos más costosos, valga la redundancia en las empresas, no son la mano de obra, son los gastos de electricidad, son los gastos de logística, son los impuestos, bueno, son otras cosas, ¿cierto? Pero eso cómo lo sabe o cómo se logra poner de presente a través de las organizaciones sindicales. Entonces, Santi, si en una empresa se garantiza el salario mínimo y esos trabajadores se organizan y luchan, con seguridad pueden aumentar el salario mínimo, demostrándole al empleador que sí hay ganancias, ¿cierto? Pues si es una empresa que no da ganancias, pues ni modo, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Y ahí sí tienes la razón, Santiago, ¿qué pasa en estas empresas? Pues que como son SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, cooperativas, incluso son organizaciones que no tienen capital. Entonces, ahí sí claramente, Santi, tiene sentido lo que tú dices. La empresa va a decir, o sea, la empresa chiquita, o sea, la SAS o la cooperativa o el sindicato va a decir, pero es que yo no tengo cómo negociar un salario mínimo por encima o un salario por encima del salario mínimo. Mire mi capital, es que yo no tengo capital. Y va uno y mira y efectivamente no tienen capital. Pero cuando uno mira quién compone la junta directiva de esas SAS, y uno se da cuenta que son los mismos familiares, hijos, esposas del dueño de la empresa grande en la cual usted trabaja, uno dice, pero venga, pero es que usted realmente me dice que no tiene capital, y es cierto, digamos, no reporta un capital para poder tener un aumento de salario por encima del mínimo, pero es que usted es una organización que usted depende técnica, administrativa y financieramente de esta matriz, y realmente los dueños del capital son estos, entonces sí tendría cómo responder. Entonces ellos igual van a alegar eternamente y decir, somos una persona jurídica distinta, y nosotros lo que diríamos como abogados laboralistas es, pues entonces hay una intermediación laboral ilegal, porque usted como empresa distinta no presta el servicio en un lugar distinto a esta empresa matriz, que es su dueña y que son los mismos dueños del capital, los dueños de acá son los dueños de la grande, y poder vía contrato realidad, pues eventuales responsabilidades, determinar eventuales responsabilidades. ¿Quedó más o menos claro, Santiago? Sí, profe. Listo. Yo sé que es mucha información y si no estamos muy familiarizados con los términos, de pronto un poco enredado, pero nos vamos a ir desenredando en la medida en que también vayamos haciendo las consultas para la próxima clase. Entonces, para la próxima clase, la tarea es, con este abrebocas de las cooperativas de trabajo asociado, ustedes
van a investigar todo lo que puedan sobre qué son las cooperativas de trabajo asociado, cómo funcionan, incluso cuántas están funcionando hasta ahora, todo lo que puedan ver sobre cooperativas de trabajo asociado, en qué sectores están mayoritariamente y qué problemáticas pueden identificar. Busquen que hay mucha información sobre cooperativas de trabajo asociado y entonces en la clase del 5 de abril, que ya el próximo es Viernes Santo, hablaríamos sobre cooperativas de trabajo asociado, robusteciendo un poco más lo que hemos estado hablando esta mañana sobre esta nueva figura. ¿Listo? Entonces, la consulta es sobre cooperativas de trabajo asociado. Esa es la figura de la próxima clase, 5 de abril. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Quedamos. Gracias. Bueno, feliz fin de semana y Semana Santa, recen harto. Listo, profe, hasta luego y muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, pues. profe. Feliz fin de semana. Muchas gracias. Chao.